Hola, soy Tía Castillo de Human You y este es nuestro tercer capítulo del podcast. Acá te estaré leyendo historias de otras personas que son tan humanas como vos y como yo. Estas historias fueron publicadas de forma anónima y pública en diferentes apps y en la web. El propósito de este espacio es que conversemos alrededor de estas historias que tanto vos como yo podríamos estar pasando, proveerte de psicoeducación, herramientas y todo ajustado a esta situación. Y sin más, empezamos con la historia de hoy. Bueno, y la historia de hoy dice: les cuento una breve historia. Hace aproximadamente 2 años, mis papás se mudaron de casa por una cuestión económica. Esa cuestión económica es que mi papá debe mucho dinero al banco y ya no pudo liquidarla, por lo que optó mejor mudarse de casa y librarse de los cobradores. Yo, por mi parte, a raíz de esto, decidí con 29 años quedarme en la casa y ellos se fueron a rentar a otro lado. Pero, oh sorpresa, la pandemia llegó y el home office se instauró y todos los trabajos que encontraban era obligatorio el home office. A pasar el tiempo, me acostumbré a estar con mis papás todo el día en la casa e irme por las noches a dormir en nuestro antiguo domicilio. Para esto ya estaba planeando irme a vivir con alguien que era mi novia por casi 8 años, pero al final resultó mal y terminamos. Entonces fue cuando no supe lidiar con la soledad y un futuro incierto. Tomé mis cosas y me mudé con mis papás a donde estaban rentando y ellos me recibieron. La cuestión es que mi mamá ya ahora está de forma presencial en el trabajo y yo sigo en el home office, al igual que mi papá. Suena bien de lejos, pero los días se están volviendo muy rutinarios y me siento prisionero en una situación donde extraño tener un trabajo de forma presencial y por otro lado siento una angustia de dejar a mi papá solo todo el día. Sé que suena tonto, pero porque en sí no hay ningún problema, pero siento que el tiempo se me está escapando y no avanzo. Mi trabajo no me demanda mucho tiempo en el día, pero me pagan bastante bien. Tengo ahora 31 años, estoy soltero desde hace un año y sin prospectos de tener una pareja en un futuro cercano. No le veo sentido mudarme a vivir solo de nuevo, pero a veces lidiar con esta edad, con las reglas de la casa, es, es un poco difícil. Pero también no soy de esos quienes disfrutan mucho de pasar tiempo solos. ¿Estoy sacrificando mucho por mi propia comodidad? Esa es la pregunta que hace al final. Bueno, ahora quiero hacer unos comentarios con respecto a la historia que acabamos de leer. Y la primera es con respecto a la ruptura y al tema que él mencionó sobre no poder manejar la soledad y fue por lo cual se mudó a la casa de los papás. Cuando hemos tenido una relación tan larga, hemos instaurado rutinas, actividades, planes a futuro y al terminar las relaciones se siente mucho el vacío de esa rutina que estaba instaurada. Por lo tanto, es entendible y es esperable que esa persona se sintiera con esa soledad. Y él mismo lo menciona en la historia donde dice que el pasarse a vivir con los papás fue porque no supo qué hacer con la soledad y esto le sirvió de colchoncito para manejar y navegar esta transición y este duelo por el rompimiento. Otra cosa que es importante es que comenta que después de 2 años de estar viviendo con el papá y la mamá, de acuerdo al lado de la historia, la mamá empieza a trabajar de nuevo de forma presencial y esto causa un rompimiento, una interrupción en la dinámica que ya llevan instaurado los tres. Y de aquí es donde comienza este movimiento de, bueno, me hace falta trabajar también presencial. Bueno, ¿qué va a pasar con mi papá si pasa todo el tiempo solo? Bueno, me siento estancado. Bueno, no quiero estar solo tampoco. Y definitivamente estas son preguntas que hay que indagar más y son preguntas que hay que resolver. La otra cosa que quería comentar es que él dice, suena tonto, pues en sí no hay ningún problema. Y porfa, aquí cuando tenemos sentimientos, no nos minimicemos y no invalidemos esos sentimientos que estamos procesando y que estamos sintiendo. Es importante todo lo que nos pasa, sentirlas, aceptarlas y además buscar cómo navegarlas. Eh, no hay ningún sentimiento tonto, bueno o malo. Son sentimientos y
están para decirnos algo. Ahora quiero que conversemos sobre las herramientas y las recomendaciones. En este tema voy a estarme enfocando específicamente a la toma de decisiones, empezando por hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, en este caso yo comenzaría a hacerme ciertas preguntas con respecto a cuáles son mis opciones, tanto a lo que tiene que ver con la parte económica, laboral, la estabilidad, la vivienda, mis proyecciones a nivel social, romántico, qué cosas quiero yo para mi vida. Y aquí yo lo haría en una forma de brainstorming, poniendo en un papel todas las ideas que pueda tener. No tiene que tener un orden específico, sino todos aquellos anhelos que yo quiero y cuáles son las opciones que yo tengo en el momento para comenzar a dividir y comenzar a seleccionar cuáles son las cosas que puedo hacer a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Otra cosa es conversar con respecto al tema que él mencionaba de las reglas de la casa. Acá este muchacho se siente muy cómodo en su casa con sus papás. Entonces, una de las opciones que podría tal vez indagar un poco es cuánto se pueden flexibilizar esas reglas, qué acuerdos pueden llegar entre los tres con respecto a las cosas que él quiere hacer en la casa o las horas de llegada, por ejemplo, y cuáles compromisos está él dispuesto a llegar para cumplir esas reglas y tener un acuerdo y una dinámica que les funcione a los tres. Otra cosa que él menciona es que él no es una persona que disfruta mucho tiempo estar solo. Y eso está bien, hay personas que son mucho más sociales que otras, que realmente tienen energía de situaciones sociales y estar con los amigos o estar con gente. Y hay otras personas que simplemente les gusta más estar a tiempo a solas. El tema acá, pienso, es que si eso es un tema que realmente es debilitante o doloroso para él, es un tema que se debe trabajar especialmente en terapia. Acá porque es de nuevo un lugar seguro donde se puede indagar realmente qué es lo que está pasando cuando él está solo, debatir esa soledad y trabajarla a profundidad. Luego, por último, una vez que tenemos mapeadas todos estos temas, tanto cuáles son mis opciones, qué son las cosas que yo quiero, el brainstorming, cuáles son los acuerdos que yo puedo llegar con mis papás y cuáles son mis anhelos de verdad, yo acá, después de tener eso todo mapeado, queda tomar acción. Y cuáles cosas realmente se alinean al propósito que yo tengo en este momento y a cómo visualizo mi vida a futuro. Y acá algo muy importante es que cuando tomamos decisiones, definitivamente van a haber otras opciones a las que tenemos que decirles que no. Y tenemos que estar de acuerdo y aceptar que vamos a decir que no a otras opciones. Y finalmente hay una pregunta que hace durante la historia y dice, ¿estoy sacrificando mucho por comodidad? Y aquí realmente la única persona que puede responder esto es él. Eso va a venir a través del análisis que va a hacer de cuál es su situación actual y cuál es la situación en la que él quiere realmente vivir. Y de aquí cerramos el capítulo de hoy. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta luego.